Cordiales saludos. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales desde la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Seguimos desarrollando nuestras clases respecto del curso de Microsoft PowerPoint nivel intermedio. Mi nombre es José Francisco Bedregal Cáceres, tengo una maestría en Administración y Dirección de Empresas y me desempeño como consultor de marketing empresarial. Culminada esta clase, culminada esta charla, con mucho gusto vamos a estar absolviendo sus consultas, sus preguntas referidas al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Pasamos pues a la unidad número 4, denominada Formato de gráficos en una presentación. En la unidad número 3 vimos cómo crear gráficos, cómo modificar los datos de los gráficos, incluso hasta cómo cambiar de un gráfico a otro utilizando los mismos datos. Ahora vamos a centrarnos de forma exclusiva en lo que se refiere al formato de gráficos. Tenemos pues dos temas para el desarrollo de esta unidad. El primero que vamos a ver en este momento es la modificación de los elementos de un gráfico. Y luego ya pasaremos a la siguiente clase a hablar sobre cómo aplicar formato a un gráfico y realizaremos un resumen, un recuento final de este primer módulo. Bien. Empezamos con modificación de los elementos de un gráfico. Hacia el lado derecho de aquí en nuestra diapositiva les estoy poniendo una imagen que nos ilustra los distintos elementos que pueden aparecer en un gráfico. Vamos a comentar rápidamente la imagen y luego pasamos a ver los fundamentos por los que es importante modificar dichos elementos, ¿no? Entonces, en un gráfico, este es uno de columnas que aparece por defecto, es decir, por recomendación del la propia configuración, ¿no?, de Microsoft. Tenemos pues una serie de elementos que vamos a ver. Vamos a empezar desde afuera hacia adentro, ¿no? La línea de color azul, azul oscuro, es el área del gráfico. Significa que dentro de este espacio se encuentra todo lo referente a mi gráfico. Luego podemos ir viendo pues el título del gráfico, ¿no?, que nos va a dar una idea clara sobre cuál es el contenido del gráfico. En este caso es un gráfico sobre ingresos, ¿no?, sobre ingresos por meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Luego tenemos un poco hacia adentro, ¿no?, tenemos el área del trazado. Es diferente del área del gráfico porque el área del gráfico comprende absolutamente todo. En cambio, el área del trazado contiene propiamente la gráfica, ¿no? Propiamente la gráfica. En este caso, las columnas de mi gráfica. Pueden ser las barras, pueden ser las porciones del gráfico circular, ¿no? Puede ser la proyección en líneas, etc. En este caso son las barras, ¿no? Las barras. Bien. Cada uno de estos elementos que podemos ver en el gráfico se pueden arrastrar y se pueden soltar de acuerdo al criterio de la persona que esté produciendo, que esté creando, que en este caso que esté editando el gráfico, ¿no? Sí, se pueden reacomodar, se puede redistribuir el espacio, ¿no? Bien. Dentro del área de trazado, tenemos algunos elementos. Por ejemplo, las etiquetas de datos, ¿no?, que por defecto no salen, sino que hay que seleccionar, ¿no? Vamos a ver ahora ello. Hay que seleccionarlas para que puedan estar visibles y se pueda trabajar con ellas, ¿no? Luego tenemos las series de datos, en este caso porque se trata de un gráfico de columnas, ¿no?, donde están representadas por una barra de columnas, cada uno de las cantidades, en este caso de ingresos, por cada mes, ¿no? Bien, tenemos también dentro de esta área de trazado, tenemos a las líneas de cuadrícula, ¿no?, que se pueden activar o desactivar, como vamos a ver en esta clase. Se pueden activar o desactivar de acuerdo a
a la conveniencia de la edición del gráfico, ¿no? En este caso, estas líneas de cuadrícula me van a ayudar, ¿no?, a establecer proyecciones en relación a los ejes para hacer más visible la comparación entre cada una de las series de datos. Bien, ahora sí, saliendo de el área de trazado, ¿no?, vamos a encontrar los ejes. Tenemos un eje vertical y tenemos un eje horizontal. En este caso, el eje vertical está marcado, está denominado, ¿no?, por la cantidad de ingreso, ¿m? Y en el eje horizontal tenemos los meses. Dicho sea de paso, que hay que mencionar que ambos se tratan de las dos variables que estamos representando en el gráfico, ¿no? Son variables porque pueden cambiar. En enero puede ser que estemos en 4.919 y en febrero en 4.878. Es una variable, va cambiando, ¿no? Y aquí también son variables porque o estamos en enero o estamos en febrero, ¿no? Puede cambiar, no hay ningún problema, ¿no? Bien, después, para saber de qué se trata cada uno de los ejes, tenemos los títulos de los ejes. Tenemos el título del eje vertical, que está aquí denominado como monto, ¿no? Y luego tenemos el título del eje horizontal, que está denominado por el año 2012, por ejemplo, ¿no? Por el año 2012. Entonces se entiende que estos meses son de este año, el 2012. Bien, además tenemos la leyenda, ¿no? La leyenda que nos indica de qué trata, ¿no? De qué tratan cada uno de las columnas que están siendo representada en nuestro gráfico. En este caso solamente tenemos una única categoría que son los ingresos, ¿no? Podríamos, por ejemplo, en este gráfico comparar los ingresos versus los gastos. Entonces acá tendríamos que tener otro ítem de la leyenda, ¿no? Otra serie de datos de mi leyenda que podríamos muy bien ir representando al lado de los ingresos, ¿no? Entonces aquí estaríamos eligiendo un gráfico de columnas, ¿no? Agrupadas. Bien, entonces tenemos por repasar, tenemos el área del gráfico, el título del gráfico, las etiquetas de los datos, el área de trazado, las líneas de cuadrícula, la leyenda, las series de datos, los títulos de los ejes y finalmente los ejes mismos, ¿no? Los ejes mismos. Estos pueden ser los elementos de un gráfico que se pueden modificar, esa es la idea, se pueden modificar de acuerdo a las necesidades de la persona que está realizando la edición, ¿no? La edición. Así pues, los elementos del gráfico son elementos opcionales, es decir, que se pueden activar y desactivar. Elementos opcionales de un gráfico. Como por ejemplo, o sea, opcionales porque se pueden utilizar o no se pueden utilizar, dependiendo, ¿no? Dependiendo del criterio de la persona que esté elaborando el gráfico. Así como, por ejemplo, ya los hemos mencionado, la leyenda, el título, las etiquetas de datos, la tabla de datos, ¿no? Aquí no está la tabla incluida, pero se podría muy bien incluir, como vamos a ver en un momento más. En las clases anteriores ya los hemos utilizado, ¿no? Pero los hemos utilizado un poco de forma empírica. Ahora vamos a darle una estructura a esta explicación sobre cómo modificar los elementos de un gráfico. Tenemos la tabla de datos, los ejes mismos, las etiquetas de los ejes, ¿no? Etcétera. Las etiquetas de datos y las etiquetas o títulos de ejes que hemos puesto aquí, ¿no? En esta imagen. Entonces se pueden usar diseños rápidos que apliquen combinaciones que ya están predefinidas de estos elementos, ¿no? ¿Cómo ya predefinidas? Quiere decir que Microsoft ya ha configurado ciertos diseños rápidos que utilizan algunos de estos elementos combinándolos con otros, ¿no? ¿Ok? Y también se puede personalizar activando o desactivando cada uno de estos elementos de forma individuales y aplicarle diferentes opciones. Significa que cada elemento tiene sus propias opciones todavía para poder personalizar, ¿no? Para poder individualizar aún más nuestro diseño. Bien, ¿cómo aplicar entonces y modificar un diseño rápido? ¿Cómo aplicar y modificar?
Entonces aquí vamos a ver algunos lineamientos, algunas pautas, ¿no? Vamos a tratar de poner estos lineamientos rápidamente aquí en un ejemplo que vamos a insertar un gráfico. Luego a continuación ya explicaremos paso a paso cada uno de ellos para poder reforzar este contenido teórico, ¿no? Este contenido teórico que vamos a llevarlo a la práctica rápidamente y luego ya veremos paso a paso cada uno de los, cada una de las acciones a seguir, ¿no? Bien, ¿cómo aplicar y modificar un diseño rápido entonces? Decir que PowerPoint dispone varias planillas de gráficos con un formato previo, preestablecido, ya lo hemos dicho, que se puede aplicar rápidamente, ¿no? Para modificar el diseño predeterminado con el que tu gráfico sea creado. Estos diseños pueden ajustar la posición de las características o agregar componentes del gráfico. Los gráficos de PowerPoint pueden personalizarse de diferentes formas, agregando y quitando elementos del gráfico. Si no se quiere invertir tiempo, ¿no? Personalizando bien al detalle, agregando elementos, ¿no? Quitando elementos, etcétera, ¿no? Si no quieres hacerlo al detalle, no te preocupes porque PowerPoint te ofrece estos diseños rápidos que hemos dicho para que se pueda elegir alguna opción de aspecto estándar que ya viene precargada con el PowerPoint, ¿no? Alguna opción estandarizada. Bien, veamos el ejemplo. Voy a salir de mi pantalla completa para poder rápidamente, ¿no? Poner aquí al lado derecho de este texto un ejemplo, ¿no? Bien, vamos a irnos entonces a insertar un gráfico, y luego a continuación vamos a ir a los diseños. Vamos a insertar un gráfico, ¿no? En este caso, pues yo quiero utilizar un gráfico de cuadro combinado. Este cuadro combinado, ¿no? Nos presenta de forma conjunta las columnas agrupadas y las líneas, ¿no? Y las líneas de pronto de tendencia. Bien, vamos a ver. Aquí tengo algunas otras opciones, ¿no? Para ir trabajando estos cuadros combinados. ¿A dónde quiero que vaya la línea, ¿no? Las líneas, si quiero trabajar de esta forma, vamos a trabajar con la primera opción, ¿no? Con la primera opción de todas. Listo, y le damos clic en aceptar. De modo de que se acaba de insertar nuestro gráfico, que incluye tres series, ¿no? Serie 1, serie 2 y serie 3. La serie 3 está representada por la línea, ¿no? Por la línea. ¿Ok? Y luego las categorías. Categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. No vamos a cambiar los datos, podríamos hacerlo, pero por un tema práctico, ¿no? Vamos a ir a cómo aplicar y modificar el diseño rápido. Entonces, cierro mi ventana auxiliar de Excel de los datos. Voy a reducir un poquito el tamaño de mi gráfico. Recuerden que para que no quede así desproporcionado, ¿no? Para que no se deforme el gráfico, se puede utilizar la tecla Shift en el teclado y a continuación te mantiene la proporción de tu gráfico, ¿no? Se puede utilizar la tecla Control, sí. Vamos a probar nuevamente. No, la tecla Shift, con la tecla Shift, con la tecla Shift. Listo. Tenemos aquí nuestro gráfico, vamos a ponerlo hacia esta columna, le reducimos un poquito más el tamaño. Ya está, ahí lo ha reducido en proporción, ¿no? Bien, entonces nos decía aquí nuestro texto que en PowerPoint hay varias plantillas de gráfico con formato previo, ¿no? Con formato previo. Entonces yo selecciono mi gráfico, me voy a la ficha de diseño y tengo aquí los distintos estilos de diseño, ¿no? Que puedo ir visualizando, ¿no? Puedo ir visualizando. De esta forma, de esta otra forma, aquí con fondo un poco negro, el otro que tiene el estilo 3, luego por este lado el estilo 2, etcétera, ¿no? Entonces, conforme yo me ubique, el estilo 3 está aquí.
Conforme yo me sitúe mi cursor encima de uno de los estilos, me va a salir el nombre, ¿no? Entonces, el estilo 1, 2, 3. Vamos a utilizar este estilo número 3, ¿no? Este estilo número 3. Perfecto. Entonces, fíjense que ya, por ejemplo, el relleno en las columnas tiene cierta degradado y tiene cierta transparencia, ¿no? Cierto degradado y cierta transparencia. Puedes utilizar otros si deseas, ¿no? Este que tiene un fondo negro, etc. Todo este estilo que está predeterminado, muy bien podrías tú diseñarlo, ¿no? Podrías personalizarlo. ¿Ah? Bien, vamos a ver entonces, ahora paso a paso, cómo poder ir manipulando cada uno de los elementos. Paso a paso para aplicar y modificar un diseño rápido. Primero, ubicar el gráfico y seleccionarlo. Hacer clic en el botón Diseño rápido de la pestaña Diseño, ¿no? De la pestaña Diseño de herramientas de gráfico. Aquí nos va a aparecer la galería de diseños de gráfico, como ya lo hemos visto. Hacer clic en el diseño 2 de la galería y el diseño se modificará para incluir una leyenda encima del gráfico. Una leyenda encima del gráfico. Fíjense, aquí va a estar, arriba la leyenda. Ahorita vamos a probarlo, ¿no? En el diseño 2. Ok. Y agregar etiquetas de datos a cada una de las barras. Etiquetas de datos en cada una de las barras, ¿no? Por aquí está en esta imagen que está mostrada. Ok. Haga clic en el botón agregar elemento de gráfico para abrir el menú. Elija título de gráfico y haga clic en ninguno. Se eliminará el título del gráfico. Este título no es necesario porque la diapositiva ya tiene uno, ¿no? Para este caso que está mostrando, ¿no? Promedio de precios del paquete en 3 días. Bien, entonces vamos a ponerlo en práctica aquí en esta otra diapositiva. Voy a reducir, ¿no? Este título. Vamos a quitarle un poco el tamaño para que nos quede ahí como una especie de indicación nada más, ¿no? Poner en práctica. Ok, a continuación voy a hacer el mismo gráfico que está al otro lado, ¿no? Que está en esta imagen. Promedio de precios del paquete de 3 días. Listo, vamos a hacerlo. Promedio de precio. Vamos a hacerlo igual, ¿no? Promedio de precio del paquete de 3 días, ¿no? De precios del paquete de 3 días. De precios del paquete, ¿no? El paquete de 3 días. Listo. Le aumentamos el tamaño para que nos quede como un título, ¿no? Bien. A continuación hay que insertar un gráfico tipo columna, ¿no? Que se entiende que tiene dos categorías, ¿no? Dos categorías y que se trata por encima de las barras, dice, y luego alquiler de equipos, ¿no? Vamos a ir poniendo, se puede cambiar también el nombre, no hay problema, ¿no? Y va midiendo el año 2013, 2014, 2015, ¿no? Ya está. Bien, vamos a actualizarlo un poco, ¿no? Insertamos entonces un gráfico que en este caso es el de columna. Lo seleccionamos, le damos a aceptar, y tenemos en cuenta que está bien, tenemos tres series, ¿no? 3 series, vamos a actualizarlo un poco, 2018, aquí la otra serie vamos a llamarla 2019 y la otra serie vamos a llamarla 2020. Listo. Y en mis categorías solamente habían dos, ¿no? Bien, entonces esta vamos a eliminarla. Selecciono la columna, hago clic derecho y le doy a eliminar. Se fue, solamente me he quedado con dos categorías. Categoría 1, 2, 3. Eso es, con el año 2018 y el año 2019, ¿no? Bien, 2018 y 2019. Bien, y luego tenemos, son 2 años. 2 años, a ver, vamos a volver un poco a la diapositiva anterior. Lo estamos haciendo un poco al revés, ¿no? Luego vamos a cambiar, vamos a modificar los datos, vamos a pasar los datos de un lado a otro, ¿ya?
Ok, luego tenemos precio por encima de las barras y alquiler de equipos, ¿no? Solamente dos, bien. Entonces acá sería precio por encima de las barras. Y alquiler de equipo. Estoy haciendo de forma intercambiada, ¿no? Los ejes a propósito para luego poder cambiarlos, ¿ya? Cierro mi... y no se ha guardado el cambio, ¿no? No se ha guardado el cambio. Sigue con las distintas categorías. Voy a ir acá a diseño, modificar datos, para que se pueda nuevamente aperturar. Ah, ya, sí, estaba bien, sino que me olvidé de reducir mi rango de datos, ¿ya? Acabo de reducir mi rango de datos, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué está un poco diferente? Por encima de las barras y alquiler de equipos, ¿no? Ok, son tres, ¿ah? Son 3 años, ¿no? No son solamente 2 años. Entonces vamos a agregarle un año más. 2019 y 2020. Sí estaba bien el 2020, ¿ah? 3 años. Y aquí vamos agregando pues otros datos, ¿no? 3.5 y acá 3. Cerramos, no se ha actualizado. Selecciono mi gráfico, vamos a formato, le decimos modificar datos. Modificar datos y agregamos el rango de datos para que pueda incluir ambas categorías, ¿ya? Ok, cerramos ahora sí y ya está. Está parecido, precio por encima de las barras y alquiler de equipo, aunque estén los datos distintos, no hay problema. Precio por encima de las barras y alquiler de equipo, ¿no? Precio por encima de las barras y alquiler de equipos y nos muestra la leyenda los distintos años. Ya estamos, ahora sí estamos bien. Perfecto, ahora sí estamos bien. Reducimos un poco el tamaño. Ya está. Y recordar cuáles eran las instrucciones para realizar en el mismo sentido, ¿no? Nuestro gráfico. Hacer clic encima del gráfico, luego en diseño rápido de la pestaña diseño de herramientas, nos aparece la galería de diseños. Utilizamos el tipo diseño 2, el diseño 2, ¿no? Para ver cómo es que la leyenda se pone por encima del gráfico. Seleccionamos nuestro gráfico, nos vamos a diseño, nos vamos ahora a diseño rápido, ¿no? Que está en el grupo diseños de gráfico. Nos vamos a diseño rápido y utilizamos el diseño número 2. Este es el que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay una serie ya de diseños, no solamente de estilos, ¿ah? Porque estos son estilos de diseños, sino que aquí en el botón diseño rápido podemos ir realizando combinaciones de orden en cuanto a los elementos de un gráfico, ¿no? El 2, ¿qué hace el 2? Me pone la leyenda por encima de los gráficos y el título también por encima, ¿no? Luego en las instrucciones que estaban por aquí, nos decía, hay que eliminar el título. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos acá como título de la diapositiva, ¿no? Perfecto. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué otra instrucción teníamos por aquí? Hay que hacer clic en el botón agregar elemento de gráfico y elegir título de gráfico y luego en ninguno para eliminarlo, ¿no? ¿Cómo lo hemos eliminado en este caso? Lo hemos seleccionado y le hemos dado borrar. Voy a ir atrás para que quede aquí el título. La otra forma de quitar este título es hacer clic en este botón que se llama elementos de gráfico, y desactivar este check que está en títulos de gráfico para que se vaya el título, ¿no? Es lo mismo que seleccionar y eliminarlo, o sea, saber que hay múltiples formas, hay múltiples caminos para llegar para desempeñar una misma tarea, ¿no? Bien. Tenemos las etiquetas de datos, las tablas de datos, se podría agregar una tabla de datos, fíjese cómo va cambiando. Se podría poner también la barra de error, las líneas de cuadrícula, la línea de tendencia, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo pongo la línea de tendencia? ¿A cuál de ellos quieres que ponga la línea de tendencia, ¿no? En este caso vamos a poner al año 2018. Le decimos aceptar, ¿no?
y nos grafica la línea de tendencia del año 2018, ¿no? Puedo poner acá formato de línea de tendencia y tengo distintas opciones de línea de tendencia de acuerdo a la función matemática que yo desee, ¿no? Puedo presentar la ecuación en el gráfico. Ahí está, esta es mi ecuación en el gráfico para ver cuál es la correlación de, de mi variable X, ¿no? X frente a Y. ¿Listo? Se puede hacer más cosas, ¿no? Se puede presentar también R al cuadrado, ¿no? R al cuadrado en el gráfico. Ya esto que tiene que ver con funciones de tipo estadístico, ¿no? Para hallar, por ejemplo, la correlación entre dos variables, etc. Bien, pero estos son opciones adicionales, ¿ah? Que se puede, que el Excel te puede, en este caso, perdón, el gráfico del PowerPoint, utilizando las herramientas del Excel, te puede ofrecer, ¿no? Pero en todo caso, volver a lo que nos competía la práctica de este ejercicio, que es utilizar, voy a diseño, utilizar un diseño rápido, ¿no? Hemos utilizado el 2, se podría utilizar, por ejemplo, este que se llama el número 5, que incluye ya una tabla. Entonces, estos diseños rápidos ya están preconfigurados, ¿no? Preconfigurados. Fíjense, el 9 nos pone nuestras columnas como si fuese un histograma de frecuencias, ¿no? Un histograma de frecuencias, en este caso para los 3 elementos de cada una de las leyendas, ¿no? Vamos a dejarlo en el 2. Tú puedes escoger el que más te convenga, ¿no? El que más te convenga. El diseño 7 tiene nuestras líneas, ¿no? Nuestras líneas de cuadrícula, tiene las principales, incluso tiene otras dentro de, ¿no? Dentro de. Vamos a dejar con el 2 nada más, que este es el que estaba indicado en el ejercicio. Bien, continuamos entonces. ¿Se puede trabajar con las leyendas? Sí. ¿Qué son las leyendas, no? Una leyenda es la clave, es una clave que indica lo que representa cada color o patrón de un gráfico. ¿De qué trata tu gráfico, no? O sea, te ayuda a explicar, ¿no? En este caso, pues, para esta imagen tenemos una única leyenda que nos está representando los ingresos. Se podría tener más leyendas, por supuesto, ¿no? Por supuesto, si tenemos otros datos agrupados, más leyendas. Lo que representa cada color o patrón de un gráfico. Hay muchas opciones disponibles para agregar, ¿sí? Colocar, personalizar las leyendas. Si una leyenda, supone que no tiene leyenda tu gráfico, ¿no? La audiencia, es decir, quien va a ver tu gráfico, no tiene forma de saber de qué trata cada barra, qué representa tu gráfico, ¿no? ¿Qué representa los puntos, las líneas, los segmentos del gráfico, circular, de color, depende del tipo gráfico que se trate, ¿no? Es decir, que se puede prescindir de algunos elementos del gráfico, por supuesto, puedo prescindir de mi tabla, por ejemplo, ¿no? En esta ilustración no está la tabla de datos, ¿no? Puedo prescindir también de las líneas de cuadrícula sin ningún problema, ¿no? Puedo prescindir de los títulos de los ejes, quizás también, ¿eh? Quizás. Pero no puedo prescindir de la leyenda, porque la leyenda es fundamental para poder entender el contenido del gráfico, ¿eh? Es importante. Bien, entonces en el siguiente ejercicio vamos a practicar cómo agregar, modificar y mover una leyenda. Trabajamos con las leyendas propiamente. Paso a paso para usar una leyenda, entonces. Seleccione el gráfico y haga clic en el botón elementos de gráfico o el signo más. Vamos a utilizar nuestro gráfico anterior, ¿no? Este lo vamos a copiar. Control C para copiar y nos vamos a la diapositiva que corresponde y ponemos Control V para pegar, ¿no? Le reducimos un poco el tamaño. En este caso, las leyendas, ¿no? Las leyendas se encuentran, de acuerdo al diseño rápido predeterminado, se encuentran en la parte superior, ¿no? Esta es la leyenda. Yo me ubico encima y me sale el letrero que dice leyenda, ¿no? Leyenda. Y dentro de la leyenda tengo mis series de datos, serie 2018, serie 2019, serie 2020, como entradas de leyenda, ¿no? Las entradas, o sea, es decir, lo que está, el contenido dentro de mi leyenda, ¿no? Puedo aumentarlo, puedo disminuirlo, modificando los datos, ok. Pero ahora vamos a ver cómo usar la leyenda, es decir, la ubicación, dónde va a quedar. Bien, seleccionamos el gráfico.
Hacemos clic en el botón elementos de gráfico. ¿Dónde se encuentra ese botón? Es el signo más que está a la derecha del gráfico. Aquí está. Entonces, al seleccionar mi gráfico, no solamente se me activan las herramientas de gráficos, sino que también se me activan aquí unos botones auxiliares para darle edición a mi gráfico, ¿ya? Entonces, selecciono el más, me dice, perfecto, se me habilitan una serie de opciones. Desactive la casilla leyenda, ¿no? Si yo desactivo la casilla leyenda, aquí está la leyenda, la desactivo, desaparece. Desaparece mi casilla leyenda, ¿no? Desaparece. La vuelvo a activar para que aparezca. Pero en este caso ha aparecido al lado derecho, ya no arriba. ¿Por qué? Porque he cambiado ese diseño predeterminado, ¿no? Ese, dentro de diseño estábamos en el diseño rápido, ¿no? Que contiene combinación de los elementos predeterminadamente, de acuerdo a las distintas opciones que se nos presentan. Ok, active de nuevo la casilla y aparece a la derecha del gráfico, evidentemente, ya está aquí, ¿no? A la derecha aparece una flecha. Voy a desactivar un poco el botón para leer el texto. A la derecha aparece una flecha. Haga clic en esa flecha para mostrar un submenú. Haga clic hacia abajo y la leyenda se mueve debajo del gráfico. Hacemos clic en la flecha situada junto a la leyenda para volver a mostrar el menú más opciones y se abre el panel de tareas de formato de leyenda en más opciones. Vamos a verlo, ¿ya? Activamos, nos vamos a leyenda y al lado derecho nos aparece una flechita. Vemos la flechita, eso quiere decir que todavía hay más por abrir, ¿ah? Hacemos clic, nos dice a la derecha, arriba, se va otra vez arriba, al panel izquierdo, al lado izquierdo, a la parte inferior, se va a la parte de abajo, ¿no? A la parte de abajo. Vamos a dejarlo en la parte inferior, ¿no? Inferior. Ok. Hacia abajo inferior, ¿no? Ahora vamos a más opciones. Otra vez, leyenda. Hacemos clic en la flechita y le damos a más opciones. Se nos va a habilitar, dice, un panel de las tareas del formato leyenda, ¿no? Acá está. Inferior, superior, otra vez inferior, hacia la izquierda, hacia la derecha, superior derecha, superior derecha, ¿no? Y sobre todo está activada esta casilla que ya la vimos rápidamente antes, mostrar la leyenda sin superponerla al gráfico, ¿no? Bien, entonces se puede editar la leyenda en cualquier lugar, no hay problema, ¿ya? No hay ningún tipo de inconveniente. Vamos a dejarla hacia la izquierda, ¿listo? Bien. Otra cosa que se puede también mencionar en esta parte es que cuando estamos modificando la leyenda, fíjense que está activada la selección de la leyenda, ¿no? Entonces yo tengo puntos de selección, de modo de que al ubicar mi cursor, ya sea en alguna esquina de esta selección de mi leyenda, por ejemplo en la esquina superior derecha, o ya sea, por ejemplo, hacia el lado derecho, ¿no? Me da la opción de poder arrastrar y poder cambiar el tamaño de la leyenda. Entonces, fíjense, si yo le doy más ancho, ¿qué va a pasar? Que la leyenda va a quedar una al lado de otra, ¿no? Una al lado de otra. Y es más, podría yo todavía mover la leyenda y ubicarla donde yo quiera, ¿no? Podría mover la leyenda y ubicarla donde yo quiera. Entendemos que aquí le hemos quitado el título del gráfico, no hay título del gráfico, ¿no? Seleccionamos nuestra área de trazado, ¿no? Reducimos un poco el área de trazado, ¿listo? Muy bien, ¿para qué? Para poder mover nuestra leyenda al lugar donde nosotros querramos, ¿no? Quiero que se encuentre al lado superior izquierdo, ¿no? Ahí quiero que esté mi leyenda, de pronto. Puede ser que esté ahí, ¿no? Queda un poco feo, mal, pero reducimos un poco el ancho y otra vez podemos tener nuestra leyenda una debajo de otra y ponerla al lado izquierdo. Es decir, se puede modificar también, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Este panel de más opciones, este panel de formato de leyenda donde tenemos más opciones de leyenda, nos ayuda a poder modificarla, ¿no? Donde querramos que se ubique. Fíjense, tenemos aquí en opciones de leyenda, pero tenemos acá efectos. Tenemos el efecto sombra. Vamos a tratar de ubicarle un efecto sombra, por ejemplo este, para ver cómo es que a mi selección de leyenda se le ha dado la sombra hacia arriba, ¿no? ¿Podría cambiar yo la sombra? Por supuesto, sin ningún inconveniente.
Podría cambiar la sombra y ubicarla hacia el interior del centro, ¿no? Entonces, toda mi leyenda está con esa sombra, ¿no? En este caso creo que no se puede apreciar bien porque no tiene un color, ¿no? ¿Puedo darle un color? Sí, vamos a ponerle color rojo, a ver qué tal se ve, ¿no? Ok. No está haciendo, no está modificando ningún cambio, ¿no? Es que estoy dentro de sombra, ¿no? Dentro de sombra. Quizás aquí no se pueda ver, porque no tiene sombra, está hacia adentro, ¿no? Está hacia adentro, ok. Vamos a utilizar otra hacia el exterior, esta que está hacia el exterior, diagonal izquierda, ¿no? Ahora, si se puede ver, le cambiamos el color de nuestra sombra y de pronto yo quiero que sea una sombra de color amarillo, ¿no? Y ahí se puede apreciar un poco, ¿no? Es decir, cada uno de tus elementos del gráfico, tú puedes editarlo a el gusto que tú quieras, ¿ah? Al gusto que tú quieras. Solamente hay que ir viendo cada una de las opciones. Seleccionamos otra vez el relleno. Si nos interesa, estábamos con sombra, ¿no? No nos, por aquí estábamos, ¿no? Este es para sombra, ¿ok? Se puede ser un poco más transparente, se le puede dar iluminación también, por ejemplo, yo cojo alguno de las iluminaciones preestablecidas, ¿no? Y le digo que sea un poco más grande la iluminación, ¿no? Fíjense, iba cambiando el tamaño de la iluminación y de pronto le digo que la transparencia sea mínima, pues, ¿no? Mínima, ahí está, más iluminado, ¿no? Más iluminado, fíjense, ahí está alrededor. No sé si estéticamente es muy, muy beneficioso, pero en todo caso saber que se puede editar hasta el más mínimo detalle de cada uno de los elementos de mi gráfico. Bien, vamos a dejarlo ahí porque si no el tiempo nos va a ganar. Podríamos seguir haciendo pruebas, ¿no? Yo los invito a que ustedes pues vayan trabajando, no solamente con esta opción de sombra, ¿no? Sino también con estas que son de relleno, de borde. Un relleno es un borde automático, ¿no? Pero un borde automático que está sin color. Yo puedo ponerle un color, por ejemplo, un color rojo, ¿no? Y decirle, ahí me ha cambiado, ¿no? Me ha cambiado la iluminación. Ok, le ha puesto el color azul, ¿no? Estoy en borde azul. Voy a seleccionar el rojo. ¿Qué pasó? Ahora sí está el rojo, ¿no? No lo había seleccionado bien. Ahí está el color rojo. Y quiero decirle, pues, que sea un poco más ancho, ¿no? Pero cuidado, hay que tener cuidado de seleccionar bien qué es lo que estamos trabajando. Acá estamos en el gráfico, ¿eh? Nos olvidamos de seleccionar la leyenda, de modo de que sí se puede cambiar el ancho de la leyenda, ¿no? Fíjense, ahí le estoy dando más grueso, ¿no? Voy a ir a la sombra porque no me ha gustado cómo ha quedado. Y le voy a cambiar la iluminación por una que sea más pequeñita, ¿no? Por una más pequeñita, quizás no tanto. Por aquí, ya está. Ahí tenemos una iluminación medianamente, ¿no? Ok. Lo mismo, así como he personalizado este borde de la leyenda, se podría personalizar, por ejemplo, el área, ¿no? El área de todo el gráfico, ¿no? O incluso se podría personalizar estas áreas de trazado, ¿no? El área de trazado, etcétera. Incluso cada uno de los colores de las columnas, en este caso de mi gráfico, ¿no? Se le podría, se podría tomar en cuenta, por ejemplo, la de color azul y ponerle un relleno con degradado, ¿no? Y decirle que el primer color de mi punto de relleno va a ser color azul, por ejemplo, un azul oscuro, y el segundo punto va a ser de pronto un celeste mediano, ¿no? Y el tercer punto va a ser un celeste, este lo eliminamos porque hay muchos, solo quiero tres. Y el tercer punto va a terminar en un medio anaranjado, ¿no? Un medio anaranjado. Se pueden mover estos puntos, ¿no? Para ir dándole cierto color. Cada uno de ellos se puede trabajar de esta forma, ¿no? Si no te interesa, entonces sencillamente pues le pones relleno sólido y ya está, ¿no? Ubicas el color de relleno y le pones el amarillo y punto, ¿no? Se puede también trabajar con un relleno de imagen o textura, también, ¿no? Habría que seleccionar una imagen propiamente, o en tu caso una textura ya preestablecida. Por ejemplo, yo le quiero poner esta con gotas de agua para esa columna.
para la otra columna yo quisiera pues ponerle un relleno con textura, con imagen o textura, pero que sea no la de gotas de agua, sino que sea esta que se llama esterilla, ¿no? Y para la tercera columna yo quisiera pues ponerle un relleno con textura que sea de pronto esta, ¿no? De bolsa de papel arrugado, ¿no? Y ya está, ¿no? Listo, es decir, puedes cambiar cada uno de los elementos de tu gráfico sin ningún tipo de problema, ¿no? Lo estamos mostrando aquí, quizás vamos a ir viendo algún detalle más en el paso a paso. Bien, cerramos nuestro panel. Nuestro panel. Claro, aquí esto queda un poco raro, ¿no? Es una línea muy gruesa para una leyenda, ¿no? Pero ya ustedes, pues, podrían, cada uno podríamos personalizarlo para que quede de una forma más estética. Ok. Entonces siguiendo todas las indicaciones del texto anterior, ¿no? Acá ya hemos hecho otras modificaciones, por supuesto, pero nos hubiese quedado el gráfico de esa forma, ¿no? Con la leyenda hacia el lado izquierdo, sin título y con títulos a cada uno de las series, ¿no? Hacia la izquierda, acá nos está mostrando las opciones de leyenda, ¿no? Bien. Cerrar el panel de tareas, ya lo hemos hecho. Situar el puntero del mouse sobre el borde de una leyenda y arrástrela para colocarla a un espacio vacío por encima de las barras. Ya hemos visto, ¿no? Se puede arrastrar, se puede mover a cualquier lugar. Arrastre el controlador de la selección lateral izquierdo en el marco de la leyenda para ampliar la leyenda de modo de que todo el contenido se ajuste a una sola línea y arrastre el controlador inferior para reducir la altura de la leyenda. Véase la figura, ¿no? De todas formas vamos a tratar de ponerlo. Seleccionamos la leyenda. Nos ubicamos en el lado derecho, arrastramos, ¿no? Para que nos quede uno detrás de otro, reducimos el tamaño y lo ubicamos arrastrando en esta esquina superior izquierda, ¿no? Ya está, eso es más o menos lo que está aquí en la indicación de este gráfico, ¿no? Bien, ya está, se hace la figura, se puede poner ahí o en cualquier otro lugar sin ningún tipo de inconveniente. Perfecto. Entonces aquí está, poner en práctica, ¿no? En realidad este poner en práctica ya lo hemos puesto en este lado. Vamos a repetirlo rápidamente. Insertamos un gráfico, ¿no? Quizás ahora vamos a trabajar con otro tipo de gráfico. Vamos a trabajar con un gráfico radial, ¿listo? Con un gráfico radial, selecciono mi gráfico radial, le damos a aceptar, nos pone el gráfico y automáticamente nuestro panel de nuestra hoja auxiliar de Excel, ¿no? Nuestro panel auxiliar de Excel. Entonces, este gráfico radial, por ejemplo, nos sirve, ¿no? Para ir viendo cuál es el espacio, en este caso de 1, 2, 3, 4, 5 puntos, y ir viendo cómo es que las series se pueden ir distribuyendo dentro de estos 5 espacios, ¿no? Muy bien, cerramos, reducimos el tamaño del gráfico, ¿no? Bien, tenemos 2 series en este caso, y esta es nuestra leyenda, ¿no? Hemos hecho clic en el elementos de gráfico, la leyenda, hacemos clic en el lado derecho de la leyenda, y le decimos hacia el lado izquierdo, seleccionamos nuestra leyenda, arrastramos el ancho de nuestra leyenda, reducimos el alto de pronto, ¿no? Y hacemos clic y arrastramos al lugar donde corresponda, ¿no? En este caso, hemos personalizado nuestro diseño, pero muy bien podríamos ir a diseño rápido e utilizar cada uno de estos diseños que ya están en la parte de arriba, la leyenda, en la parte de derecha, arriba y otra vez arriba, ¿no? Ok, vamos a dejar ninguno porque lo hemos personalizado. Y saber que también se pueden cambiar los colores del gráfico, ¿no? En este caso, claro, no tiene ningún color. Oh, solo estoy seleccionando la leyenda, ¿no? Vamos a seleccionar todo el gráfico, a ver si se nos cambian los colores. No, aquí no le afecta, ¿no? Por el tipo de gráfico. Pero sí, también los diseños se pueden cambiar, ¿eh? Cambiar los diseños, de pronto quiero ponerle este diseño, ¿no? Con un fondo negro que pueda hacer resaltar más las series, ¿no? Ya está. Se puede personalizar de cualquier forma, ¿no? Pero el problema es que también estos estilos de diseño ya tienen la combinación de sus elementos personalizados, ¿no? En este caso tendría pues que seleccionar nuestra leyenda y ubicarla al lado izquierdo, que es donde
me interesa tenerla, ¿no? El lado superior izquierdo. Bien, muy bien, continuamos entonces. ¿Cómo agregar y eliminar otros elementos de gráfico? Algunos elementos, como las etiquetas de eje, los títulos de gráfico y las etiquetas de datos, proporcionan más información al gráfico. Usar las herramientas de la pestaña Diseño de herramientas de gráfico para activar o desactivar estos elementos o para ajustar la configuración de un determinado elemento. En la pestaña Diseño de herramientas de gráfico tiene el botón Agregar elemento de gráfico, que abre un menú para controlar elementos de gráfico de muy diferentes tipos. Veámoslo, pongámoslo en práctica aquí mismo, ¿ya? Aquí mismo, rápidamente. Insertamos un gráfico. Vamos a dejar este de barras, con columna 3 de Europa, de columnas, perdón. Ponemos el gráfico de columnas. Ya está, vamos a presumir que ya están todos los datos bien editados, ¿no? Sin ningún problema. Reduzco mi tamaño para poder ponerlo aquí al lado derecho. Seleccionamos nuestro gráfico y nos vamos a herramientas de la pestaña Diseño de herramientas de gráfico. Herramientas de gráfico, diseño, ok, diseño. Y tenemos a continuación, diseño de herramientas de gráfico. Para activar esa herramienta, use las herramientas de la pestaña Diseño de herramientas de gráficos para activar o desactivar estos elementos o ajustar la configuración de un determinado elemento. Ya está. La pestaña Diseño de herramientas de gráficos tiene el botón Agregar elemento de gráfico. Este es el que nos interesa. Lo vamos a poner en negrita para poder resaltarlo dentro de todo. ¿Ya? Entonces, bien, seleccionamos nuestro gráfico. Asegúrense de seleccionar todo el gráfico, no solamente las líneas, no solamente las series, ¿no? Todo el gráfico. Nos vamos a Diseño y aquí tenemos este botón, Agregar elementos de gráfico. Hacemos clic en el botón y se nos abren estas opciones para ir modificando los elementos. Y agregamos el eje horizontal primario, fíjense cómo va cambiando, ¿eh? El eje vertical primario, ahí está, ¿no? Va cambiando, ¿no? Va cambiando, no tenía, ahora sí tiene, etcétera. ¿Ok? Los títulos de los ejes, horizontal primario, lo vamos a seleccionar. También título de eje horizontal vertical primario. Hemos agregado el título aquí, ¿no? Vamos a tratar de agregar todo, ¿ya? Los ejes ya están todos, los títulos de los ejes ya están todos, los títulos de los gráficos por encima del gráfico o superpuesto centrado, no, por encima del gráfico. Ok, las etiquetas de datos ninguna o llamada de datos. Vamos a poner llamada de datos, fíjense, tendríamos que tener un espacio más grande, ¿no? Para que de cada uno de los gráficos nos salga como como este cuadro, como esta llamada, ¿no? Que hay en los cómics, por ejemplo, ¿no? En las historietas, para decir que esta es la categoría 2. Claro, si le cambio categoría 2, me va a salir el nombre, ¿no? De qué trata, ¿no? Y el dato, ¿cuánto representa? 4.4, de repente millones de soles, ¿no? O 4.400 si está en miles, ¿no? Ok. Claro, pero a veces es muy recargado el gráfico, ¿eh? A no ser que mi gráfico sea mucho más grande, ¿no? Si yo tengo que presentar un único gráfico en toda la diapositiva, aquí sí me conviene, ¿ah? Aquí sí me conviene porque me ayuda a mostrar cada una de las categorías y las cantidades, ¿no? Si yo cambiase los títulos acá y no diría categoría, quedaría, pues, por supuesto, mucho más personalizado, ¿no? Si se trata, por ejemplo, suponer de una granja, ¿no? Ya está. Aquí tenemos camélidos, acá tenemos bovinos, ¿no? Aquí tenemos vacunos, ¿no? Y de pronto, aquí tenemos porcinos, por ejemplo, ¿no? Son 4 categorías distintas. Ya está, ¿no? En este caso vamos a reducir el tamaño, ¿no? Listo. Una pregunta que por ahí seguramente viene surgiendo. Este botón agregar elementos de gráfico, ¿m? Nos va a ayudar a tener las barras horizontal primarias, las barras, se movió, vamos a volver a seleccionar, nos vamos a diseño, otra vez se volvió a mover. Seleccionamos, nos vamos a diseño, agregar elemento de gráfico, y podemos ir agregándole más líneas de cuadrícula, ¿no? Para que vaya quedando de forma distinta. Ok, líneas de cuadrícula, vamos a poner acá todas las líneas, ya, vertical, subordinado, primario. Ya hasta ahí nos ha quedado como una especie de cuadrícula, ¿no? En el fondo, cuadriculado.
el primario, ¿no? Acá está, va dividiendo el espacio, etc. Bien. La pregunta es, este botón agregar elementos de gráfico, ¿no? Esta herramienta, este botón de comando, ¿es igual a este otro que está aquí al lado de mi gráfico, que es el signo más? También es elementos de gráfico. Es exactamente el mismo, solamente que elementos de gráfico te va a mostrar las grandes categorías, tú pudiendo ingresar a cada una de ellas, por ejemplo, el título de gráfico si quieres que esté encima, superpuesto, centrado, o más opciones que te va a habilitar un nuevo panel, ¿no? Para que tú le des, pues, el, no sé, relleno, el tipo de letra, lo que tú quieras, ¿no? Los rellenos, sobre todo trabajar acá los rellenos, no el tipo de letras, sino los rellenos, los bordes, rellenos y bordes, ¿no? El tipo de letra luego vas a poder hacer una ficha inicio. Es decir, sí es lo mismo. Agregar elementos de gráfico es igual que este otro botón que se llama elementos de gráfico, que me sale al seleccionar mi texto con este, al seleccionar mi gráfico, perdón, me sale con este signo más, ¿no? Entonces es el mismo, ¿ya? Se puede agregar, modificar, quitar, agregar la tabla, por ejemplo, aquí no, aquí tenemos una tabla, ¿no? Tabla de datos, yo le pongo tabla de datos, listo, y me pone la tabla de datos, ¿no? Pero como el espacio es pequeño para mi gráfico, me quita visibilidad del gráfico mismo, ¿no? Podría yo también encontrar la tabla de datos en este botón de diseño, agregar elementos de gráfico, sí. Aquí está mi tabla de datos, ¿no? Ninguna, sin claves de leyenda, ¿no? Pronto sin claves de leyenda, con claves de leyenda, ninguna, le quito la tabla de datos. ¿Es lo mismo? Por supuesto, ¿ah? Es lo mismo. Bien, continuamos. Cómo agregar y eliminar otros elementos del gráfico. Cada tipo de ese submenú, como hemos visto, abre un submenú que incluye varias opciones básicas, incluida la opción ninguno, ¿no? Como ya lo hemos visto, vamos a puntualizarlo. Agregamos un gráfico, ¿no? Y al hacer clic, esto ya vamos a suponer que están bien los datos, reducimos el tamaño, ¿no? Reducimos el tamaño y en agregar elementos de gráfico, cada uno tiene un submenú, ¿no? Incluyendo ninguno, ¿no? Incluyendo ninguno. Aquí está, por ejemplo, título de gráfico, ninguno. Le quito el título de gráfico. Se lo quité, ¿no? Por ejemplo. Y así puedo ir también quitando los títulos de los ejes, por ejemplo. Ya está. Puede quitar elementos de gráfico seleccionando ninguno en el submenú o en algunos casos haciendo clic en el elemento para seleccionarlo y después presionar eliminar sin ningún problema. Quiero eliminar este título del eje X, del eje horizontal. Lo selecciono, le pongo suprimir y se fue, ¿no? Y se fue. Voy a ir control Z para volver a visualizarlo. Ok, en el siguiente ejercicio vamos a practicar cómo se agregan y se eliminan elementos del gráfico. Viendo aquí el último paso a paso, ¿no? Paso a paso, agregar y eliminar elementos de un gráfico. Haga clic en el gráfico para seleccionarlo si no está seleccionado aún y a continuación haga clic en la pestaña Diseño de herramientas de gráfico, ¿no? Entonces, este mismo vamos a copiarlo, lo vamos a pegar por este lado. Nos vamos a Diseño de herramientas de gráfico. Herramientas de gráfico, diseño. Haga clic en el botón agregar elemento de gráfico. Otra vez vamos a repasar un último ejercicio. Elija líneas de la cuadrícula. Antes hemos mostrado todas las posibilidades. Acá vamos a seguir un orden ya establecido en este guión, ¿ya? Hacemos clic en el botón agregar el elemento de gráfico y a continuación líneas de cuadrícula. Ya está. Líneas de cuadrícula, ¿ok? Y seleccionamos horizontal principal primario. Líneas de cuadrícula, horizontal principal primario. Aquí está, ya está. Le hacemos clic. Entonces, ¿qué está pasando? Horizontal principal primario. ¿Qué está pasando? Que se agregan líneas de cuadrícula horizontales a los gráficos. Creo que se han borrado, creo que estaban seleccionadas. Ya vamos a volver a dar. Líneas de cuadrícula, horizontal principal primario. Ok, seleccionamos. Ahora sí han quedado seleccionadas. Es que antes ya estaban y las hemos quitado, ¿no? Las hemos quitado. Ok. Haga clic en el botón de agregar elementos de gráfico, elija etiquetas de datos y a continuación ninguna para borrar las etiquetas de datos, ¿ya? Agregar elementos de gráfico, etiquetas de datos y le damos a ninguno, se fueron las etiquetas de los datos. ¿No? Aunque no estaban, ¿no? No estaban. No estaban, aquí deberían de estar, ¿no? Ok, vamos a ver, vamos a mostrar cómo es que hubiesen quedado. Etiquetas de datos y le ponemos
en los extremos, en la base interior, en el extremo externo. Aquí, extremo externo. Listo. Y luego a continuación podríamos quitarle, ¿no? Podríamos quitarle ninguno, se van las etiquetas de datos. Listo. Haga clic en el marco exterior del gráfico para seleccionar de nuevo todo el gráfico si procede, si es que se te ha desactivado, ¿no? A continuación hacemos clic en el botón agregar elemento de gráfico, elija X y vertical primario para ver cómo es que se mueven los ejes junto a la escala de mi eje horizontal, ¿no? Agregar elemento de gráfico, vertical primario, barras de cuadrícula, vertical primario. Ya está. Y se me aparecieron estas otras barras, ¿no? Se puede también seleccionar las secundarias como bien ya hemos visto. Bien, hacemos clic para agregar y eliminar elementos de un gráfico, hacemos clic en esto es como un repaso, ¿no? De lo que hemos visto ya antes. Hacemos clic en el botón agregar elemento de gráfico, elija la tabla datos, que ya la hemos visto, y a continuación haga clic en más opciones de la tabla de datos. Se abre un panel donde vamos a desactivar la casilla mostrar claves de leyenda y desactive la casilla de verificación vertical para que nos quede de esta forma. Ya vamos a verlo. Seleccionamos nuestro gráfico, vamos a tabla de datos, activamos nuestra tabla de datos, le damos a más opciones, le decimos sin clave de leyenda, y a continuación otra vez más opciones. Para desactivar, fíjense, las líneas verticales. Hago clic y las líneas verticales de mi tabla se van. Se fueron las de mi tabla, ¿no? Ok. Puedo seleccionar el contorno, también se va mi contorno. Se va el horizontal, también se va el horizontal. Vamos a dejar el horizontal y activamos también las del contorno. Vamos a desactivarlas, ¿ya? Listo, muy bien. Cierro mi cuadro acá de accesorio y me va a quedar más o menos de esta forma, ¿no? Fíjense, solamente están las líneas horizontales, solamente quedaron las líneas horizontales, ¿no? De la tabla, ¿no? De la tabla de datos. Puedo, como bien les he dicho, puedo personalizar absolutamente todo, ¿no? Cada uno de los detalles, ¿no? Cada uno de los detalles. Bien, así de esta forma pues hemos llegado a la parte final. ¿Qué hemos aprendido ahora? Hemos aprendido a editar, ¿no? Los elementos de un gráfico, agregarlos, a quitarlos, a ponerlos en la parte inferior, en la parte superior, en la parte derecha, en la parte izquierda o moverlos libremente por donde nosotros deseemos hacerlo, ¿no? También hemos aprendido pues a utilizar, ¿no? Las herramientas, agregar elementos de gráfico para ir viendo cada una de las subopciones que presentan para que cada vez nuestro gráfico sea más personalizado según las necesidades que tenemos como usuarios de Microsoft PowerPoint en este curso de nivel intermedio, ¿no? Hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima clase con el siguiente tema de esta unidad número 4. Hasta la próxima.